nuevo video vamos a hablar de los papás. Mamá, papá, son muy importantes porque si tu papá o tu mamá no puede vivir, a lo menos tienes una casa donde vivir y también tienes algo para comer. Los papás son muy importantes porque te dan la vida, ellos te dan la comida para vivir, ellos te cuidan mucho. Aunque a veces te castigan, pero por tu propio bien. Así que los papás son muy importantes y a veces te castigan porque están a la cabeza. Pero te lo quieres dar mejor para ti. Tú quieres estar bueno para discusiones. O también tú puedes, a veces si quieres ahorrar para otra casa un poquito más grande que esta. Así que los papás son muy importantes. Tú no puedes vivir sin tu papá si te vas porque tu papá dice que tú dices que tu papá no te quiere, pero tu papá sí te quieren porque tu papá son lo más importante de tu vida. Ellos te dio luz y tu papá te cuida. Tal vez a veces no lo veas mucho, pero ¿por qué? Porque trabaja mucho para darle comida. Entonces también algunos papás no les importa a sus hijos, algunos les enseñan a tomar y todo eso, pero algunos papás son muy importantes, a veces te enseñan lo mejor para ti. Los papás son muy importantes, ya lo dije un montón de veces. Entonces también los papás tienen mucho. Entonces si tu papá necesita una ayuda, tiene que cuidar, tiene pocos momentos para vivir, pero aún así tiene que cuidar bien a sus papás cuando son viejitos y a veces tiene que cuidarlo muy bien y a veces hay que ayudarlo en sus problemas. Y tú también tienes que cuidar a tu papá y ellos te cuidan, así que tú también tienes que cuidarlos. Entonces también tus papás te cuidan, tú lo tienes que cuidar. Y entonces tú tienes que cuidar a tus papás porque son muy importantes. Son muy importantes porque te van a alimentar. A veces no te compran lo que tú quieres, lo que tú más quieres, pero es porque tu papá quiere lo mejor para ti, no quiere mucho de todo, pero aún así tu papá no le mucho para ti, entre otras cosas de tu papá o mamá o lo que tú tienes, que te pagan, pero tú no quieres que tu papá o tu mamá que te pague por fallas de la vida. Entonces, los papás son muy importantes. También, algunos son, ya les dije, muchos hijos de tomar y le enseñan entre otras cosas como tomar el cigarro, lo que sea, pero a veces tú tienes que cuidar tu papá para que no toma la derecha, que no bebe ni nada. Tú tienes que cuidar tu papá también. Si no tienes que ir a celular, tú no tienes que tomar y tener cigarro. Entonces, a veces los papás son muy importantes. Tú también tienes que no tomar ni nada. Entonces, los papás son muy importantes. Y es muy bueno tener una persona, voy a decir eso de los papás que son muy importantes y te enseñan algo, pero a veces te castigan, pero es porque te quieren cuidar. Así que esto por todo, así que adiós.